Hola amigos amantes del patronaje y de la confección. El día de hoy en este video vamos a realizar el patrón básico de la blusa, el básico plano. Para eso necesitamos las siguientes medidas: contorno de cuello, ancho de espalda, talle posterior, talle delantero, altura de busto, separación de busto, los contornos de busto, cintura y cadera. Por último, la altura de cadera. Con estas medidas vamos a dar inicio a nuestro trazo. Lo primero que vamos a realizar es un ángulo prolongando la línea vertical lo suficiente como para las medidas del talle delantero más la altura de la cadera. Desde nuestra línea horizontal hacia abajo vamos a empezar a aplicar las medidas verticales. La primera que vamos a ubicar es la línea de la sisa, que corresponde a la mitad de ancho de espalda más 4 centímetros siempre. Entonces yo tengo 36 centímetros, la mitad son 18, más 4, 22. Estos 4 siempre se van a aplicar, siempre se le deben sumar. De mi línea horizontal igualmente voy a medir mi talle delantero, corresponde a 45 centímetros en la talla que yo estoy trabajando. Desde mi talle delantero hacia abajo, la altura de cadera. De mi altura de cadera hacia arriba, los 4 centímetros para la banda anatómica, igual que lo trabajamos en la falda. Con estos puntos vamos a realizar las líneas correspondientes. Ahora nos ubicamos en el vértice superior y vamos a trazar nuestro escote. Vamos a tomar el contorno de cuello, lo vamos a dividir en 6 y al resultado le vamos a aumentar 1 centímetro para el ancho de escote. En mi caso tengo 38, me da 6,3, pero lo voy a aproximar a 6 centímetros, más 1 centímetro que debo aumentar, son 7. Para la profundidad del escote, que iría sobre la línea vertical, sería el mismo resultado más 2 centímetros, en este caso 8. Voy a hacer escuadra con estos puntos para formar un cuadro o un rectángulo más bien. Esto lo hago para las personas que no tienen mucha experiencia en patronaje, entonces haciendo este procedimiento se facilita darle forma al escote. Desde este vértice superior al vértice inferior derecho de nuestro cuadrito vamos a trazar una línea punteada solamente para referencia. Sobre ella vamos a subir 3 centímetros. Vamos a unir este punto con este, pasando por los 3 centímetros para formar nuestro escote. Aquí ya tenemos nuestro escote trazado. Desde este vértice hacia nuestra derecha vamos a medir la mitad de ancho de espalda, solamente mitad de ancho de espalda sin hacerle aumentos. En este caso son 18 centímetros. Esto lo prolongamos, esta medida, hasta la línea de la sisa. Trazamos nuestra línea de ancho de espalda.
Sobre ella, desde la línea horizontal hacia abajo, 4 centímetros para caída de hombro. Unimos caída de hombro con ancho de escote. Antes de continuar vamos a hacer un asentamiento. De esta línea hacia adentro vamos a medir 1 centímetro y vamos a trazar una recta desde la profundidad del escote hasta la línea de cadera. Ya esta parte no va en nuestro trazo, esto queda por fuera de nuestro trazo. Nuestra nueva línea del centro delantero va a ser esta y a partir de ella vamos a ubicar las demás medidas que nos quedan faltando. Sobre esta línea de sisa vamos a medir 1/4 de contorno de busto más 2 centímetros. En mi caso son 26. Desde este punto hacia arriba vamos a medir 3 centímetros para dar forma a la sisa. Y vamos a ubicar la mitad entre la caída de hombro y el punto de donde se une con la línea de sisa. Habiendo ubicado la mitad, entramos 1,5 centímetros. Unimos este punto en línea recta a caída de hombro. Unimos este punto a este, que es nuestra cuarta de busto, con una curva pasando por estos 3 centímetros. Aquí nos vamos a ayudar con una regla que viene en las reglas de patronaje, que se llama sisómetro. Así la conozco yo, no sé cómo la conocerán ustedes. Entonces, ahí ya tenemos unidos nuestros puntos. A partir de esta línea hacia nuestra derecha, 1/4 de contorno de cintura. Esta es nuestra línea de cintura, más 3 centímetros para pinza. Nuevamente, a partir de la línea hacia nuestra derecha, vamos a medir 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro para pinza. Sabemos que esta medida se la debemos también trasladar a la línea de banda anatómica. Unimos cintura a cadera con semicurva, como siempre lo hemos hecho. Con línea recta unimos de cintura a busto. A continuación, lo que vamos a hacer es medir nuestra altura de busto. En este caso yo tengo aquí 26 centímetros. Voy a trazar una línea que sea solamente como referencia, punteada. Sobre esta línea voy a medir la separación de busto, mitad de separación de busto, 9 centímetros. Y de esta línea hacia abajo 3 centímetros, que es a donde va a finalizar la pinza. No la vamos a llevar hasta la altura de busto para que no quede, al confeccionarla, montada sobre el busto, que quede un poco abajo para que tenga una mejor presentación. Ahora aquí medimos desde nuestra altura de busto hacia abajo 2 centímetros. Esto es el lugar a donde va a terminar la pinza correctiva de la sisa. La pinza correctiva la vamos a ubicar a partir de este punto, subiendo 2 centímetros.
Y estos dos puntos los vamos a unir aquí. De esta manera ya nuestra pinza correctiva de sisa nos quedó lista. Como pueden ver, ya tenemos nuestro trazo delantero. No hemos hecho la pinza porque primero debemos cerrar la pinza correctiva para poder realizar nuestra pinza delantera, nuestra pinza vertical. Vamos a continuar con el posterior. Aquí no hemos solucionado el problema de la diferencia de talles. Vamos a hacer el posterior para que ustedes vean cómo son los trazos de diferentes sin hacer la corrección. Para eso yo voy a prolongar línea de cadera, línea de banda anatómica y línea de cintura. Voy a medir que aproximadamente tenga unos 30 centímetros, 32 más o menos, para que pueda trabajar perfectamente mi trazo posterior. Voy a escuadrar . Esta va a ser nuestra línea de cintura. A partir de aquí hacia arriba, el talle posterior. Para el ejemplo yo tengo 41 centímetros. Vamos a trazar nuestra línea horizontal para continuar con el trazo. Desde el vértice derecho hacia acá, ancho de escote, el mismo que le aplicamos al delantero, 7 centímetros, y como profundidad 2 centímetros. Aquí lo puedo hacer a pulso uniéndolos, pero hay personas que de pronto no tienen experiencia, entonces vamos a hacerlo de esta manera para que se les facilite. Desde este vértice vamos a trazar un punto o ubicar un punto diagonal de 1,5 centímetros y vamos a pasar por él para formar nuestro escote. Así tenemos nuestro escote posterior. Desde este vértice hacia nuestra izquierda vamos a medir mitad de ancho de espalda, que son 18 centímetros. De mi línea horizontal hacia abajo, igual, mitad de ancho de espalda más 4 centímetros. Para formar mi línea de sisa. Vamos a medir sobre ella también los 18 centímetros o lo podemos escuadrar con el punto superior. Bajamos igual que en el delantero 4 centímetros para caída de hombro y unimos a la amplitud de escote o al ancho de escote. De este punto a este, mitad. En este punto entramos solamente medio centímetro. ¿Por qué vamos a entrar medio centímetro? Porque nuestra espalda necesita más capacidad. De aquí hacia arriba 3 centímetros, tal como lo hicimos en el delantero. Y antes de unir nuestros puntos vamos a medir aquí 1/4 de contorno de busto más 1 centímetro. Ahora sí, en línea recta de este punto a la caída de hombro. Y en curva hasta acá.
o en semicurva más bien. Vamos en la cintura, a trazar la pinza y vamos a ubicar primero nuestra medida de cintura, que sería 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. De una vez ubicamos la mitad entre este punto y este para poder realizar nuestra pinza. Este punto lo vamos a prolongar hasta la parte inferior. Podemos hacer escuadra o podemos tomar la medida y aplicarla en la parte de la línea de cadera. Ahora con esta misma línea nos vamos a guiar para subirla hasta la línea de sisa. A partir de este punto a cada lado, 1,5 centímetros para ancho de pinza. En la parte inferior, 0,5 centímetro a cada lado. Por eso le aumentamos 1 centímetro al contorno de cadera, para poder formar esta pinza. Vamos a realizar la pinza correctiva de la sisa en la espalda, y para eso o lo hacemos desde este punto o subimos 1 centímetro y a partir de ese centímetro subimos otro centímetro para la pinza y damos forma terminando en nuestra línea de sisa al extremo derecho. Unimos cintura a busto, y aquí no le hemos dado la medida a la cadera, que serían 26 centímetros. 25 más 1, cuarta de cadera más 1. De esta manera nos queda nuestro trazo posterior realizado con su pinza correctiva en la sisa y su pinza vertical. Al delantero no le hacemos la pinza vertical aún hasta no cerrar esta pinza. Como vemos, tenemos una diferencia en los costados, que si nosotros cortamos así, cuando estemos confeccionando nos van a sobrar esos 4 centímetros, porque recordemos que mi talle delantero con el que estoy trabajando es de 45 centímetros y el posterior es de 41 centímetros. Tenemos una diferencia de 4 centímetros. Esos 4 centímetros no pueden quedar ahí. Hay que solucionarlo de alguna manera, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a subir desde nuestra línea de cintura 4 centímetros. Aquí nos ubicamos. Esta va a ser nuestra nueva línea de cintura en el costado, porque en el centro delantero seguirá siendo esta. Subimos también en la cadera los mismos 4 centímetros. Significa que nuestra blusa en el delantero ya no va a llegar hasta este punto, sino hasta nuestra línea de banda anatómica. Unimos este punto con este. Antes de continuar con el trazo, tengo que cerrar esta pinza. Vamos a cerrarla, a recortar para cerrarla. En el delantero vamos a cortar por aquí. Para cerrar nuestra pinza correctiva vamos a recortar por la línea superior de la pinza.
No podemos recortar la sisa hasta que no cerremos la pinza correctiva. Lo vamos a recortar hasta lo más cerca que podamos sin que se nos desprenda el trazo. Ahora unimos. Yo lo voy a asegurar con cinta, ustedes lo pueden asegurar con pegante. En este punto la corrección que hay que hacer aquí en la línea de la sisa es muy poca, pero igual hay que hacerla. Ya saben que usamos la línea que sobresale. Y como vemos aquí, nuestro trazo sufrió una transformación porque quedó como una punta. Vamos a quitar esa punta uniendo desde el escote, de la profundidad del escote, a nuestra línea de cadera. Aquí nuestro trazo debe quedarnos recto, no nos puede quedar con esa curva o esa punta. Por eso, cuando aplicamos aquí el contorno de busto, le dimos una holgura de 2 centímetros porque aquí, cuando hiciéramos esta corrección, se iban a perder. Es decir, que nuestro trazo no queda con holgura, queda con la medida que le corresponde. Esto ya no va a ser parte de nuestro trazo. Vamos a recortar por aquí y a partir de esta línea hacia allá yo voy a medir mi separación de busto, que son 9 centímetros. La pinza, ¿por qué no la trazamos antes? Porque si la trazábamos antes, aquí nos quedaba, esta era la ubicación, y cuando hiciéramos la corrección iba a quedar de 7 centímetros y medio, como pueden ver. Es decir, si sumamos los 7 centímetros y medio, iba a quedar de 15 centímetros y tengo separación de busto de 18. Me iban a faltar 3 centímetros. Por eso no la podemos hacer hasta no cerrar nuestra pinza correctiva. Vamos a usar como referencia este punto. Vamos a unir estos puntos y usar este punto como referencia para la altura de la pinza. Igual que en el posterior, vamos a dar 1,5 centímetros a cada lado. Y en la parte inferior, medio centímetro a cada lado. Ahora sí damos forma a nuestra pinza vertical. Esta es nuestra nueva línea de cintura en el costado. Como les decía, la podemos unir a la parte exterior de la pinza, a la línea exterior, para poder ubicarnos y no confundirnos. Así sabemos qué fue lo que hicimos en el trazo. Esto pues para las personas que de pronto tal vez apenas están aprendiendo y se pueden confundir con respecto a eso. Ya sabemos que hasta aquí va a llegar nuestra blusa. Estos 4 centímetros ya se van a perder. Yo tengo que unir este punto con la línea exterior de la pinza, igual como lo hice aquí arriba, para darle forma a mi blusa, y lo puedo hacer con una línea recta o con una semicurva, que es como me gusta hacerlo a mí. Voy a recortar por aquí y esto se pierde. Esto se pierde en el trazo y ya. Aquí lo tenemos listo, lo vamos a recortar para que ustedes lo vean. En esta parte, si hay de pronto una puntita muy pronunciada, lo que hacemos es rediseñar aquí con una curvita para que no nos quede como tan marcada.
Así nos queda nuestro trazo delantero. Vamos a cerrar la pinza del posterior. Aquí cometí un error, no debía haber cortado primero la pinza, debía haber cortado primero la línea para poder saber hasta dónde llegar, pero lo corregimos. La idea es esta, hacer el mismo proceso que hicimos en el delantero. Solo que cuando se sueltan por completo es un poco más complejo. Como nuestra pinza es más pequeña, aquí no hubo necesidad de hacer mucha corrección. Pero igual que en el delantero, en el posterior debemos hacer la corrección uniendo escote, largo de escote con la línea de cadera. Aquí en el posterior no suavicé esta punta, pero lo hice al recortar. Entonces ya de esta manera nos quedan nuestros trazos. Vamos a marcarlo como básico plano delantero. Y este es nuestro básico plano posterior. Vamos a trasladarlo, si queremos, a un cartulina para tener nuestras plantillas, y hacemos orificios en estas partes donde están los puntos de la pinza para poderla trasladar. De una vez vamos a ubicar la altura de busto. Para eso, con la misma línea que tengo aquí de separación de busto, y sobre mi línea que está aquí punteada, yo voy a hacer un puntito que cuando lo traslade a mi plantilla, este punto debo tenerlo ubicado porque va a ser la referencia para trabajar cualquier diseño. Esto me sirve para saber hasta dónde llega mi altura de busto. En el posterior hacemos lo mismo, hacemos orificios para poder trasladar las pinzas, y de esta manera hemos terminado nuestro básico plano de blusa. Espero que lo hayan entendido, y en el blog ya está la entrada de este tema. Pueden mirarlo por si acaso se me pasó por alto algo aquí en el video. Entonces ustedes complementen la información con el blog. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.